A lo largo de la historia, han surgido muchas culturas que han adorado a trinidades de dioses supremos, como los egipcios, los griegos, los babilonios y los sumerios. Sin embargo, la Trinidad cristiana es única. Todos estamos familiarizados con el concepto de la Trinidad cristiana: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se trata de un solo Dios en tres personas que comparten la misma esencia y que coexisten entre sí. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Este enigma ha sido objeto de un debate incesante en la religión cristiana durante siglos. Los protestantes tienen una versión diferente de la Trinidad en comparación con los católicos romanos, y estos últimos difieren de los cristianos ortodoxos. Pero a pesar de estas diferencias, la mayoría de los cristianos creen en un solo Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que todo lo que creías saber sobre la Trinidad cristiana es mentira? Pensarías que soy un incrédulo blasfemo, ¿cierto? Pues prepárate, porque la información que estoy a punto de presentarte cambiará tu percepción del cristianismo para siempre. ¿Están listos? Comencemos. Antes de comenzar, quería recordarles que este video es la cuarta parte sobre nuestra serie del origen y corrupción de la religión judía. Así que si se sienten un poco perdidos con toda la información que van a escuchar a continuación, pues regresen a ver las primeras tres partes primero y luego vuelvan a ver esta. Ahora, contrario a lo que nos han enseñado, la Trinidad cristiana del Padre, del Hijo y el Espíritu no es una invención de los católicos romanos. Tampoco fue presentada por primera vez en las cartas de Pablo ni en los 4 evangelios, sino que la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu existe desde cientos de años antes que el cristianismo existiera. Así como lo oyes. Cuando vamos al periodo del Segundo Templo de los judíos, su monoteísmo radical no tenía cabida para un Dios que reinara o coexistiera con otros dioses. Eso lo incluye a sí mismo en 3 personas coexistentes consigo mismo. Pero cuando miramos al primer templo de los judíos, estos sí creían en una Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu. Y los 3 eran adorados por los antiguos hebreos. Uno de los padres de la iglesia, Justino Mártir, dijo que ninguno de los patriarcas hebreos había visto al Padre, sino que a quien vieron fue a Jesús, quien era el Hijo de Dios y su ángel. Hipólito de Roma dijo que nadie vio a El Elyon físicamente, y que al ser que sí vieron fue al Verbo, o sea, a Jesús. La idea de que Dios tiene un hijo y que ese hijo es un ángel es la blasfemia más grande para los judíos del Segundo Templo, pero no para los del Primer Templo, ya que estos, al igual que los cristianos, creían que Dios, o el Padre, o sea, El Elyon, tenía un hijo, el primogénito de toda creación. Y en el primer templo, este hijo era conocido como el gran ángel, o Yahvé, o su palabra. Y para los cristianos era Jesús, o el Verbo. Los del primer templo creían que las primeras palabras de El Elyon fueron las que utilizó para crear a su hijo, el gran ángel, Jehová, el primogénito de toda creación, y a través de él crear todas las cosas en el universo, igual que la creencia que tienen los cristianos de Jesús, que Dios creó todas las cosas a través de él, según Juan capítulo 1 versos 1 al 3. Pero cuando vemos el Evangelio de Marcos capítulo 5 verso 7, vemos que Jesús no es hijo de Jehová, sino que cuando fue a liberar a un endemoniado, los demonios le dijeron:
¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Todo esto nos ayuda a identificar fácilmente a la cabeza de la Trinidad cristiana. El Padre es El Elyon, el Dios Altísimo del primer templo, y Padre de los dioses del panteón cananeo, a quien se adoraba en Ugarit. Pero entonces, ¿quién es el Hijo? ¿Y quién es Jehová o Yahvé? ¿Por qué los cristianos creen que este es el Padre? Pues si vieron el capítulo 1 de esta serie, donde hablamos de las creencias del primer templo, dijimos que una de las creencias fundamentales es que una cosa también puede ser muchas otras. Y tal y como dijimos en el capítulo 3, se creía que Melquisedec, Jehová y Jesús eran la misma persona, el Hijo de la Trinidad cristiana. Y cuando vemos el libro de Enoch, vemos que este es transformado en un ángel llamado Metatron, también conocido como Jehová, quien se sienta a la diestra de El Elyon y que también es llamado el Hijo del Hombre. Todo esto está representado en el sumo sacerdote. Y a Jesús también se le conoce como el sumo sacerdote, según el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14 y otros textos. Así como a Melquisedec también se le conoce como el rey sacerdote, según Génesis 14. Así que tanto Jehová en el primer templo, Melquisedec en el segundo templo y Jesús en el cristianismo son conocidos como el sumo sacerdote, o sea, la misma persona. Cuando miramos 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 5, Pablo nos dice que aquel Jehová que acompañó a Moisés y a los israelitas en el desierto era Jesús, un papel exclusivo de Jehová, quien también era conocido como el Hijo de Dios y Señor de señores, más de 1000 años antes de que existiera el cristianismo. En el Viejo Testamento, Jehová se presenta a sí mismo a Moisés como yo soy el que soy, o seré el que seré. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se presenta de la misma forma ante los judíos: yo soy, ego eimi. Y en Lucas capítulo 1, versículo 32, el ángel Gabriel le dice a María que Jesús será llamado Hijo del Dios Altísimo, o sea, Hijo de El Elyon. Cuando vemos el libro de Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, al igual que en el libro de Enoch, vemos la historia del Hijo del Hombre, siendo traído al anciano de días en las nubes para recibir dominio y poder sobre el reino y todas las cosas de Dios. Esto es una imagen del ritual expiatorio del primer templo, donde el Hijo de Dios es sacrificado y llevado hasta la presencia del Altísimo, donde se le entrega el dominio de todas las cosas para resucitar y acabar con las fuerzas del mal, restaurando así la creación una vez más. Esto era lo que se creía de Jehová en el primer templo. Él era el gran ángel, el primogénito de El Elyon y el Hijo del Hombre, quien moriría y resucitaría para salvar la creación. Pero en el cristianismo, todo esto se le adjudica a Jesús. También podemos ver cómo la Eucaristía era una práctica del primer templo. En Levítico 24, verso 9, vemos cómo el pan de la presencia se usaba para invocar a Jehová. La palabra en hebreo es askeroth, que puede ser usada como invocar. Similar a esto, en el Nuevo Testamento, Jesús les dice a sus discípulos: hagan esto en recuerdo de mí. Y la palabra en griego también puede ser usada como recuerdo o como invocación. Así que los católicos romanos dieron en el blanco cuando apostaron por la transubstanciación como la interpretación correcta de la Eucaristía o la Cena del Señor. En el libro de Ben Sira, un libro apócrifo para los protestantes, pero que sí está incluido dentro de la Biblia católica como uno de los deuterocanónicos, vemos en el capítulo 24, versículo 21 al 23, que dice: el que me coma querrá comer más, y el que me beba querrá beber más.
El que me hace caso no fracasará. El que se conduce con sabiduría no pecará. Todo esto es el libro de la alianza del Dios Altísimo. Esto claramente refleja la invocación de Dios en la Eucaristía, donde no se hace por un simple recuerdo de Dios como hacen los protestantes, sino que estamos consumiendo a la deidad, lo que a su vez nos hace tener más hambre de Él. En el segundo templo, este pan también existía, pero era visto como un pan indigno, según Malaquías capítulo 1, versos 1 al 9. Así que está más que claro que la enseñanza de la invocación de Jehová no era parte del segundo templo, pero sí del primero y del cristianismo. Los judíos del primer templo esperaban el día en que pudieran estar con Yahvé, y éste entró en la creación como Jesús. Ahora, ya hablamos de la primera persona de la Trinidad cristiana, quien es el Dios Altísimo, o el Elión, o el Padre. También hablamos de su Hijo, el primogénito de toda creación, o el Gran Ángel, o Melquisedec, también conocido como Jehová, o Baal-Hadad, o Jesús. Pero ¿quién es la tercera persona de la Trinidad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues para comenzar nuestra investigación, vayamos al texto apócrifo conocido como el Evangelio de la Infancia de Jesús, escrito por Santiago. Este texto está lleno de imágenes del primer templo, como la del nacimiento de Jesús. Aquí vemos una escena del nacimiento de Jesús distinta a la que aparece en Mateo o en Lucas. Aquí María entra en una cueva, la cual representa el Santísimo del templo. De repente la cueva se llena de neblina, representando el incienso que llenaba el Santísimo. Entonces María ve una luz brillante que representa la presencia divina en el Santísimo, la cual era un símbolo de la menora. Y de la luz sale el niño Jesús ya caminando. Así que en este texto Jesús no sale del vientre de María, sino que viene del cielo enviado por el Padre. Y María estaba allí porque fue la elegida para ser su madre. María es un personaje principal en esta historia. Según el texto, María fue entregada en servicio al templo a los 3 años de edad, y un ángel del Dios Altísimo la cuidaba y la alimentaba. Más adelante llega el momento de cambiar el velo que divide el Santo del Santísimo, y según la tradición, se escogían 7 vírgenes para que tejieran el nuevo velo, y María estaba entre ellas. Y mientras María tejía el velo color escarlata, un ángel se le aparece y le dice que ella dará a luz al hijo de El Elión. Y esta escena se convirtió en un símbolo de la anunciación del ángel a María, a tal grado que hoy todavía vemos cuadros y arte de María tejiendo mientras el ángel se le aparece. También la vemos representada como una niña bailando para el sumo sacerdote en el templo. Y en el libro de Proverbios también vemos al espíritu de sabiduría danzando para el Dios Altísimo y siendo alimentada por un ángel, al igual que María. Pero ¿por qué María es representada en los iconos y pinturas con una rueda de tejer? Pues esta rueda de tejer es un símbolo de la diosa Asherah, la reina del cielo, la esposa de El Elión y la madre de Jehová. Esta es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y María es su representación humana. Y suena extraño creer que el Espíritu Santo es una mujer, pero si lo piensas bien, ¿quién es la que está con nosotros en todo momento de nuestras vidas? Nuestras madres, ¿cierto? Y cuando somos cristianos, se nos enseña que el Espíritu Santo mora en el creyente por siempre, y nos cuida, nos alimenta de sabiduría, nos protege de cosas malas, nos sana de enfermedades, y hace hasta lo imposible para apartarte de los malos caminos, redarguyéndote o jalándote hacia el lado opuesto de tu concupiscencia. El Espíritu Santo es femenino, y como buena madre, cuida de sus hijos. Y su nombre es Asherah, la reina del cielo, la madre de Jehová, la madre
de Jesús. Hasta el Corán menciona que los cristianos adoraban a la diosa del cielo como parte de la Trinidad. En Jeremías 44 vemos cómo los egipcios exiliados a Egipto durante la invasión a Babilonia retenían las costumbres del primer templo y le ofrecían tributo a la reina del cielo, encendían incienso en su nombre, ofrecían el pan sagrado en su nombre y la adoraban junto a Jehová. En Proverbios capítulo 1 versos 22 al 33 vemos un mensaje de la diosa Asherah a todos los que decidieron abandonarla. Los amonesta por aborrecer el conocimiento y por perderle el temor a Dios. Recordemos que Asherah también es conocida como la sabiduría de Dios. Asherah aparece tan temprano como en Génesis 1, 26 y 27, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los hizo. Y aún más temprano en el verso 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. A la sabiduría también se le llamaba Espíritu. También vemos que en Isaías capítulo 7, en la versión más antigua de los rollos del Mar Muerto, dice: ahora pide una señal a la madre de Jehová tu Dios. He aquí, la Virgen concebirá un hijo y le llamarás Emanuel. La vemos también en Proverbios 8, cuando está parada junto a El Elyon en el Santísimo, contando su experiencia de cómo fue mirar al Dios Altísimo crear los fundamentos de la tierra. Asherah, la reina del cielo y madre virgen de Jehová y los demás dioses cananeos, adorada en el tiempo del primer templo y por los primeros cristianos en su representación humana, o sea, María. En los evangelios la vemos en su forma humana, así como a Jehová lo vemos como a Jesús. Y el Espíritu Santo era la sabiduría de Dios, pero este era femenino. Y sabemos que algunos cristianos creían esto, porque cuando vemos el evangelio gnóstico de Felipe, este dice: algunos dicen que María concibió por el Espíritu Santo. Ellos están en error, porque cuando una mujer concibió por otra mujer. El evangelio gnóstico a los hebreos también pone al Espíritu Santo como una mujer y como la madre de Jesús. Asherah también es conocida por ser la madre de la estrella de la mañana y la estrella de la tarde, la madre del principio y la madre del final, lo que en griego sería la madre del alfa y el omega, términos que se usan para Jesús. Así que al final podemos entender que la religión cristiana, al igual que otras creencias, también tiene una trinidad de dioses que buscan proteger la creación de las fuerzas del mal. La creencia en un solo Dios trino es una relativamente moderna, ya que la verdadera trinidad cristiana se compone del Padre, también conocido como el Elyon o el Dios Altísimo, el Hijo, también conocido como el Gran Ángel o el primogénito de toda creación, o Jehová, o Melquisedec, o Jesús, y el Espíritu Santo, también conocida como la Reina del Cielo, la Madre de Jehová, la Madre de Jesús, Asherah, quien en su forma humana está representada por la Virgen María. Esta es la verdadera identidad de la Trinidad cristiana, aquella que proviene del primer templo, de una creencia antigua cananea que llegó hasta el primer siglo para ser promovida nuevamente por los primeros cristianos. En nuestro próximo video iremos directamente al exilio, una época entre medio del primer templo y el segundo. Estudiaremos el libro de Esdras y cómo este nos da más luz sobre cómo la teología del segundo templo fue suplantando a la del primero. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu like. También me puedes dejar saber tu opinión en los comentarios. Esto fue La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.